Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión que celebramos hoy de la mano de nuestro socio corporativo Leighton. Leighton es una consultora con más de 25 años de experiencia asesorando a empresas a financiar su innovación y acceder a determinados incentivos fiscales, lo que la ha convertido en una empresa líder mundial. Solo en España cuenta con más de 400 expertos. La innovación es uno de los principales motores para mejorar la competitividad y el crecimiento no solo de las empresas, sino de la economía en su conjunto. Hoy tenemos la fortuna de contar con uno de los profesionales más destacados en el ámbito, con más de 21 años de experiencia, como es Carlos Rodríguez Aparicio, director de experiencia cliente en Leighton. En la actualidad, Carlos está especialmente enfocado a la creación de valor para su cartera de clientes, desarrollando actividades de I+D+I, en buena parte debido a su formación en ingeniería y su pasión por los procesos industriales. Solo un par de cosillas más que debo comentaros. Por favor, mantened los micros silenciados por respeto al ponente. Identificaros con nombre completo y empresa en el chat, así nos vais a ayudar a comunicarnos correctamente con vosotros. Y si podéis enviar, y por supuesto, al final de la intervención de Carlos, podréis enviar vuestras dudas a través del chat para que sean resueltas. Nada más, Carlos, un honor tenerte hoy con nosotros y te cedo la palabra para que comiences cuando quieras. Perfecto, muchas gracias Elena y un placer como siempre colaborar con la cámara y poder hacer estas jornadas de difusión al final para transmitir a las empresas asociadas y a todo el que se quiera acercar aquí un poco información actualizada, en este caso de cómo está nuestro sector de la I+D+I y de las oportunidades que pueden ir surgiendo para empresas. En el caso de hoy, pues nuestro objetivo era acercar a las empresas cuál es el funcionamiento y cómo trabajamos desde Leighton el Tax Lease, que es una herramienta que va cogiendo peso dentro de las empresas, que va cogiendo peso a la hora de financiar proyectos de I+D y de innovación. Y bueno, pues básicamente el objetivo era explicarlo, intentar resolver cualquier duda, quitar cualquier miedo que pueda haber, intentando dar el máximo detalle sobre cómo funciona este incentivo y para quién es. Que al final ya sabemos que no todas las herramientas nos valen para todas las empresas. Para quien no nos conozca, hago primero una muy breve introducción, porque no es el objetivo del día de hoy, pero bueno, una breve introducción de quiénes somos en Leighton, qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿vale? En Leighton tenemos presencia en España, pues, yo diría que repartido poco por todo el territorio nacional, incluyendo las dos zonas de islas. A día de hoy contamos con algo más de 3.000 clientes y algo más de 400 empleados, como decía Elena, en los 9 años que llevamos de vida en España. A nivel internacional, pues el origen de la compañía surgió en Francia y desde ahí nos hemos ido extendiendo, teniendo presencia ahora mismo en todos los países europeos, donde hay incentivos asociados a I+D o a innovación, en Estados Unidos, en Canadá y teniendo también una sede importante en Marruecos, donde trabajan una serie de incentivos diferentes y además, pues bueno, nos prestan una serie de servicios de back office. A modo de introducción rápida del Tax Lease, es decir, luego ya os comentaré algunos otros incentivos que trabajamos, también para que conozcáis un poco más el detalle de cómo funciona el ámbito general de la innovación en España. Pero bueno, centrándonos exclusivamente en el Tax Lease, es cierto que lo podéis haber oído por nombres como Tax Lease, Tax Equity o mecenazgo tecnológico, ¿vale? En este caso, ¿en qué consiste? Pues es una herramienta de financiación para proyectos de I+D+I. Y esta es la base, este es el origen que no debemos perder de vista en ningún momento, ¿vale? Para I+D+I, en el caso que trabajamos nosotros, surgió hace más de 15 años y estaba orientado a la fabricación de barcos, la fabricación de buques, que al final es otra línea de trabajo donde los retornos tardan en llegar, la construcción de buques es muy costosa y necesitaban apoyos añadidos para poder fabricarlos. Entonces empezó a utilizar esta herramienta en su momento y seguro que a algunos de los aquí presentes os suena,
Esto tuvo cierta controversia, hubo algunos países europeos, fabricantes de buques históricos, que denunciaron a España por competencia desleal porque la utilización de esta herramienta hacía que contasen con una ventaja competitiva. Esto llegó a ir hasta el Tribunal de la Haya y allí le dieron la razón a España y dijeron que la herramienta estaba perfectamente utilizada y que se podía utilizar. A raíz de esto, en los años siguientes se fue ampliando esta herramienta, esta forma de trabajar, tanto al mundo del cine y de las artes escénicas como al mundo de la I+D+I, que es del que vamos a hablar hoy. Actualmente, ¿qué es lo que podemos conseguir a través del tax lease? Pues bueno, como os decía, tenemos tres figuras. Una, que es una empresa inversora; otra, que es la empresa que desarrolla proyectos de I+D+I, y entre medio se genera una tercera sociedad, que es un vehículo fiscal, que es una agrupación de interés económico. Entonces, ahora lo que vamos a intentar explicar es cuál es el mecanismo entre estas tres partes y qué ventajas tiene para cada una de ellas la utilización de esta herramienta de TaxLease. Como veis aquí, pues bueno, ¿qué puede conseguir para el inversor? Una reducción de la carga fiscal que tiene que asumir. Para la empresa que desarrolla I+D+I, pues es atractivo porque le va a ayudar a conseguir una monetización. Todo lo que está detrás de esto, el concepto es una inversión rentable, segura y ágil. Y aunque decimos que el proceso es novedoso, como veis, hace más de 15 años que se estaba utilizando. Entonces, bueno, es ciertamente novedoso porque tenemos procesos industriales y procesos fiscales que tienen mucha más tradición que esto. Sin embargo, ya está razonablemente probado. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios del tax lease? Como inversores, pueden ser tanto personas jurídicas que tengan cuota suficiente en el impuesto de sociedades, como personas físicas que tributen por actividad profesional. ¿Esto qué significa? Que, por un lado, los clientes que tenemos a nivel de inversores para el tax lease son sobre todo empresas, pero también hay muchos profesionales independientes, médicos, notarios, abogados, que se acercan a nosotros buscando ese retorno seguro en una inversión con un plazo de retorno razonablemente ágil. ¿Cómo funciona, o sobre todo cómo lo hacemos funcionar en Leighton Iberia? Como os decía, están las tres patas: el promotor, el financiador y la asociación de interés económico. El promotor, como decíamos, es la empresa que desarrolla un proyecto de I+D+I. Estas empresas, su situación habitual es: desarrollamos proyectos y no tenemos con qué financiarlos. Es cierto que el Sistema Nacional de Innovación tiene una serie de incentivos, como pueden ser las subvenciones, pero es cierto que van enfocados de una forma sectorial o van asociados a una serie de empresas por tamaño concreto. Y por otro lado tenemos las deducciones fiscales, que estas sí que son multisectoriales, sí que son para cualquier tipología de proyecto, para cualquier tamaño de empresa, pero ¿qué les ocurre normalmente a las empresas que encontramos como promotores? Que tienen una actividad de I+D muy intensa, generarían una deducción fiscal muy alta y no dan beneficios suficientes como para poder aprovecharla. Por lo tanto, lo que buscan es cómo dar una salida a esa deducción o cómo poder monetizarla o conseguir un retorno de una forma ágil. En el lado de los financiadores, ¿qué nos encontramos? Pues la vertiente contraria. Son empresas, normalmente empresas bastante consolidadas, con rendimientos muy altos, que dan un beneficio elevado. Además, suelen ser empresas con una cierta sensación de compromiso social con su entorno, y con ganas de participar en la financiación de proyectos y, aparte, de conseguir un rendimiento por ello. ¿Y qué rendimiento pueden conseguir invirtiendo en proyectos de I+D+I? Pues un retorno fiscal que les permita absorber las deducciones fiscales asociadas a ese proyecto y, aparte, conseguir un beneficio añadido. ¿Cómo podemos instrumentalizar esto? A día de hoy no se puede hacer mediante una financiación directa entre las empresas, sino que tenemos que hacerlo a través del vehículo fiscal homologado por Hacienda para ello, que es la agrupación de interés económico. En este caso, entonces, como decíamos, ¿cuál es el funcionamiento para la empresa financiadora?
¿qué tiene que hacer para formar parte de una operación de tax lease? Realmente lo que tiene que hacer es entrar aportando capital a la agrupación de interés económico. Yo siempre suelo decir que simplificando mucho cuál es el funcionamiento, cuáles son las actividades que tiene que hacer una empresa financiadora, y tomádmelo un poco en simplificación máxima, es, por un lado, estar convencida de que le interesa participar en la financiación de este tipo de proyectos y que el retorno que puede obtener le resulta interesante, y de ahí en adelante una visita a la notaría para una compra de participaciones de la agrupación de interés económico y una segunda visita a la notaría más adelante, una vez cerrada la actividad, para hacer la venta de esas participaciones. Ese sería, un poco simplificando mucho, cuál es el modelo de participación de los financiadores. ¿Qué rentabilidad puede llegar a obtener una empresa que financia proyectos de I+D+I? Pues normalmente nos estamos moviendo entre un 20 y un 30% respecto a la inversión realizada. ¿En qué plazo se obtiene esto? Pues en un plazo bastante reducido, que normalmente los financiadores entran en los últimos meses del año y este retorno lo ven en el impuesto de sociedades. Por lo tanto, estamos hablando que en un margen de 7, 8 meses estamos consiguiendo una rentabilidad por encima del 20%, lo que es una operación que a día de hoy es difícil de conseguir en el mercado. ¿Qué garantías les podemos dar a los financiadores de que lo que están aplicando es correcto? Pues más adelante le daremos más detalle, pero es cierto que los proyectos que entran a formar parte de una agrupación de interés económico para una operación de tax lease son proyectos que cuentan con todas las certificaciones necesarias para garantizar su deducción a través de certificados emitidos por ENAC, informes motivados del Ministerio, y luego, aparte, desde Leighton lo que hacemos es una serie de auditorías que nos van validando la evolución del proyecto y un seguimiento económico, fiscal y legal de la operación que garantiza que todo está en orden y que su aplicación no va a causar ningún riesgo para la empresa. Desde el punto de vista de la empresa promotora, ¿cuál es el interés de entrar dentro de un proyecto de tax lease y cómo lo hace? Esta es una empresa que por defecto quería desarrollar un proyecto y probablemente le falte capital o no vea claro el retorno que va a conseguir en el corto o medio plazo por la ejecución de este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que ese proyecto lo haga bajo encargo de la agrupación de interés económico. Uno de los puntos a tener en cuenta es que mediante este encargo lo que se obtiene es una cesión de la propiedad intelectual del proyecto durante la duración del mismo. Esto nos obliga a que dentro de la empresa de I+D+I tengamos que tener una serie de precauciones. No podremos comercializar ese proyecto hasta que no hayamos terminado con el proceso del tax lease y realmente estamos trabajando bajo subcontratación. Lo que estamos haciendo es dar respuesta a un encargo de una empresa tercera. A cambio, lo que conseguimos es un incremento en nuestra facturación y un retorno rápido que es equivalente más o menos a nuestra deducción fiscal. Y esto, como os decía antes, es lo que no debemos perder de vista, ¿vale? Esto es uno de los criterios que desde Hacienda nos remarcan. Todo este proceso se monta para incentivar que las empresas sigan sacando adelante proyectos de I+D y de innovación. Por lo tanto, el lado sensible de toda esta operación son las empresas de I+D y tenemos que garantizar que les llega por lo menos el retorno adecuado o el retorno que va alineado con su deducción fiscal. Si hiciéramos que a estas empresas les llegase mucho menos dinero, pues estaríamos, por así decirlo, corrompiendo el sistema, sí que dando una rentabilidad más alta a los inversores, pero haciendo que podamos ser objeto de una inspección por no haber seguido claramente las reglas del juego. ¿Qué hace la agrupación de interés económico? Que, como os decía, es un vehículo fiscal totalmente transparente, que no tiene una actividad comercial, que no va a utilizar para nada esa propiedad intelectual que decíamos que posee durante el desarrollo del proyecto. Entonces, su función es directamente subcontratar a la empresa que desarrolla el proyecto de I+D+I
y bajo esta subcontratación lo que ocurre es que las deducciones fiscales se generan en la agrupación de interés económico y aparte por esta operación donde realiza la contratación de la empresa de I+D+I y no desarrolla ningún tipo de actividad comercial ni emite ningún tipo de facturas, lo que nos ocurre es que se generan una serie de bins, una serie de pérdidas dentro de esta agrupación de interés económico. Estas dos opciones, las bins y las deducciones fiscales, son lo que realmente va a ser la contraprestación que obtienen los financiadores por participar. Entonces, en esta agrupación de interés económico, el financiador adquiere una serie de participaciones y eso le otorga esos derechos a final de año recibir esas bins y esas deducciones por I+D+I. Básicamente, con estas bins y con estas deducciones, lo que consigue es un beneficio añadido respecto a la inversión que ha realizado y, como decía antes, las obtiene en un margen bastante corto de tiempo. Mostrándolo de una forma un poco más esquemática, tenemos la agrupación de interés económico en medio de las dos empresas, donde, por un lado, la empresa de I+D, vemos la flechita de abajo, desarrolla un proyecto para la AIE y a cambio obtiene una financiación. Por el otro lado, la empresa inversora lo que hace es una inversión en la agrupación de interés económico y a cambio obtiene un retorno fiscal. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el tax lease frente a otros incentivos que podamos encontrar en el mercado, frente a otras soluciones que en un momento dado puedan proponer a nuestra empresa, bien seamos una empresa de inversión o una empresa que da mucho beneficio, o bien seamos una empresa que desarrolla proyectos de I+D? Desde el punto de vista del inversor, desde el punto de vista del financiador, como decíamos antes, una rentabilidad elevada, como decía antes también, los certificados, es decir, pocas veces tenemos una operación financiera que podamos reflejar en nuestro impuesto de sociedades con un ahorro y que cuente con una serie de certificaciones oficiales, como es un certificado acreditado por ENAC o un informe motivado del Ministerio que nos garantiza que las deducciones que estamos aplicando son correctas y están validadas, ¿vale? Y que corresponden a un proyecto que cumple con todos los requisitos. Por otro lado, muchas veces, pues, cuando vamos a realizar una operación tenemos una serie de límites. En el caso del tax lease no existe un presupuesto máximo de inversión. La única limitación que tendremos es nuestro impuesto de sociedades, que podremos rebajarlo máximo hasta el 50% de su cuota. ¿Qué más ventajas tiene? Y esta ya no es tan tangible desde el punto de vista económico, pero al final estamos apoyando proyectos de I+D+I, que es una forma de apoyo social, de apoyar las necesidades que tenemos como país de crecer en el gasto en I+D+I, que está cada vez contemplado más como una de las vías de crecimiento y una de las vías de independencia económica como país. Y por otro lado, la mayoría de los proyectos que se financian por esta vía se busca que enlacen muy bien con la responsabilidad social corporativa de las empresas. Es decir, son proyectos que desde el punto de vista de sensibilidad de las empresas, sensibilidad social, responden a estas necesidades. Suelen ser proyectos, pues, de medicina avanzada, de desarrollo de nuevos fármacos, de sostenibilidad, de ecología, de desarrollo de vehículos eléctricos. Es cierto que hay otros muchos proyectos que podrían llegar a financiarse por esta vía. A día de hoy, por lo menos desde Leighton, no estamos enfocándonos a estos proyectos. ¿Qué beneficios tiene especialmente para un financiador? Pues un poco lo que os decía de potencia con la economía nacional, fomenta la innovación como país, se acoge a la responsabilidad social corporativa y, sobre todo, en el caso de Leighton, lo que estamos haciendo es intentar trabajarlo dentro de un ecosistema cercano, bien con empresas que vengan a través de partners nuestros, como puede ser la Cámara de Comercio, bien con empresas que son clientes ya nuestros y que al final conocemos su situación y que van a responder correctamente ante una oportunidad como esta.
Entonces, tampoco es que lo estemos abriendo de forma mayoritaria al mercado. Beneficios para los promotores. En este caso, es bastante sencillo ver que una empresa que quiere desarrollar un proyecto de I+D+I necesita una cierta financiación y en este caso la encuentra y la encuentra de una forma ágil, ¿vale? Pero realmente la comparativa nosotros siempre la hacemos con la opción de esa deducción que estás generando, cómo la puedes monetizar. Y directamente, sin tener que entrar en una operación de tax list, la realidad es que tú puedes monetizar esa deducción haciendo una solicitud a Hacienda donde efectivamente tienes un recorte de tu deducción, pero tardarías más o menos unos 18 meses en conseguir esta monetización. Por lo tanto, aquí acortamos mucho los plazos y evitamos una serie de requisitos que a veces a las empresas les cuesta bastante cumplir, sobre todo pues en estos últimos años que hemos estado viviendo con cierta incertidumbre, donde no sabes si el mantenimiento de tu plantilla va a poder ser una realidad, donde no sabes si la reinversión de todo lo que consigas a través de esta monetización la vas a poder llevar a cabo en nuevos proyectos de I+D+I, porque hay empresas que desarrollan proyectos durante un tiempo concreto y luego se dedican a explotarlos. Y además, uno de los beneficios también para las empresas que desarrollan los proyectos de I+D+I es el coste de la operación de tax list, que en este caso, para ellos el coste es cero, porque el coste tanto de las certificaciones como de la consultoría está soportado desde la agrupación de interés económico. Por lo tanto, ninguna de las partes, ni el promotor ni el financiador, se verán obligados a soportar ningún coste añadido. Entonces, cuando se les ofrece un retorno concreto a cada uno de ellos, ese retorno no lleva una letra pequeña de, aparte de esto, tendremos que pagar unas certificaciones o tendremos que asumir un coste añadido. Vale, igual que decíamos para el financiador, muchas veces nos ocurre que tenemos unos costes mínimos o máximos asociados a proyectos que podemos presentar algunas subvenciones o que nos resulta rentable certificar sabiendo los costes añadidos que tendremos que asumir. En el caso del tax list, el único presupuesto mínimo que establecemos es que la operación sea rentable para todas las partes. Es decir, si somos capaces de alcanzar un acuerdo entre las partes para que todos asuman cuál va a ser su retorno, no tendríamos ni un presupuesto máximo ni un presupuesto mínimo. Y por otro lado, pues bueno, el trabajar bajo, por así llamarlo, subcontratación para la agrupación de interés económico nos permite incrementar la facturación de la empresa de I+D+I durante el proceso. Como os he contado al principio, bueno, desde Layton, aparte del tax list, del que ahora pondré una serie de ejemplos y os contaré algún detalle más, pues trabajamos y por eso hacemos la comparación con las deducciones por I+D+I en el impuesto de sociedades, que son una herramienta estupenda, sobre todo cuando la empresa tiene cuota en el impuesto de sociedades y la puede aplicar directamente, las bonificaciones de seguridad social, que son un ahorro en el día a día, que están beneficiando a muchas empresas donde tienen personal que se dedica de forma exclusiva a funciones de I+D o de innovación, el tax list del que estábamos hablando, todo tipo de ayudas que surgen tanto desde el ámbito municipal como en el ámbito nacional o internacional, trabajando tanto proyectos individuales como proyectos en consorcio, donde en Layton nos estamos especializando desde hace años ya en juntar empresas que trabajan con nosotros o buscarles colaboraciones con diferentes partners tecnológicos para que puedan sacar adelante proyectos que van a dar un paso adelante para la vida de su empresa. Y luego, como última pata que trabajamos, están los impuestos locales, donde normalmente son el gran olvidado de las empresas y asumimos que, igual que en casa pagamos todos nuestro IBI, no hay forma de modificar lo que tenemos que pagar de IAE o de IBI como empresa. Y sin embargo, pues estos cálculos muchas veces van cambiando con la vida de la empresa, van saliendo normativas nuevas o legislaciones nuevas que nos permiten adaptarlo y en algunos casos regularizar con ahorros importantes. Muy importante a la hora de hablar del tax list. No os voy a dar el detalle de qué cuenta cada una de las consultas vinculantes porque creo que luego os compartirán esta presentación y podréis buscar en qué consiste cada una de estas consultas y los decretos que hay, pero la realidad es que
cuando cuentas por primera vez a una empresa, a una persona, en qué consiste el tax lease, se le abren mucho los ojos y te dice, esta operación de verdad es correcta, de verdad tiene un soporte legal y no vamos a asumir ningún riesgo. Y la realidad es que aquí lo que queríamos reflejar es las leyes en las que se soporta, los decretos que permiten su utilización y las consultas vinculantes que han ido surgiendo y que lo que hacen es establecer que se puede utilizar y cómo se debe utilizar, ¿vale? Es decir, como cualquier herramienta se puede utilizar bien o mal. En este caso, estas consultas vinculantes lo que hacen es guiarnos para utilizarlo tal y como nos lo requiere la Dirección General de Tributos y así poder aprovecharlo sin riesgo alguno. ¿Cuáles son las principales características para empresas que forman parte de esta operación de tax lease? Pues por un lado, saber cuál puede ser para una empresa inversora su inversión óptima. Pues normalmente, si no tienes ninguna deducción añadida, suele estar en torno a un 10-12% de tu beneficio antes de impuestos. Por otro lado, hablábamos antes de las garantías. Por un lado están las certificaciones y luego nosotros añadimos un seguimiento de los proyectos. ¿Por qué? Porque normalmente casi todas las empresas que tenemos formando parte de AIES como desarrolladores de proyectos son empresas que conocemos de años anteriores, empresas que son de nuestro círculo cercano, con las que hemos trabajado en deducciones, empresas que sabemos que generan deducción y no la están aprovechando porque no tienen beneficio en este momento. Por lo tanto, son empresas que conocemos desde hace tiempo, que tenemos un seguimiento económico de sus proyectos y que sabemos que se van a ejecutar correctamente y además conocemos su tradición ejecutando proyectos de I+D+I y que en este caso, pues cuando lo introduzcamos dentro de una agrupación de interés económico, no nos dará problemas a la hora de obtener las certificaciones correctas. El retorno, como decíamos antes, siempre serán deducciones fiscales y bases imponibles negativas. Y el beneficio que se obtiene entre un 20 y un 30%. Muchas veces nos preguntáis, ¿de qué depende que sea un 20 o que sea un 30? Yo aquí diría que estos son reglas de mercado, es decir, por encima de un 20, porque en un 20 podemos encontrar competencia en cine, con operaciones algo más sencillas que no nos van a dar bases imponibles negativas, pero que la rentabilidad máxima que nos pueden mostrar es un 20. Por lo tanto, para diferenciarse hay que estar por encima. La diferencia entre el 20 y el 30, pues normalmente depende del volumen de inversión, depende de el momento en el que confirma la empresa inversora que va a tomar parte dentro de la operación, que nos permita cerrar la operación un poco antes y estar todos tranquilos. Empresas que se nos acerquen el 25 de diciembre diciendo puedo formar parte de una operación de tax lease, corren dos riesgos. Uno, el que ya no haya inversión disponible para afrontar y por otro lado, que como es el momento de las urgencias de todas las empresas, la rentabilidad que se ofrece es más baja. También porque la vas a obtener en los 6 meses y 25 días justos que quedan hasta tu impuesto de sociedades, mientras que quien te confirma su inversión, incluso realiza el desembolso en un mes como septiembre, pues tiene que asumir un plazo un poco más largo y eso debemos premiarlo. Otro esquema para que podamos entender bien cómo funciona la operación. Y como vemos, arriba la AIE, en esa flechita que sale por la derecha, encarga el proyecto a la empresa tecnológica y ahí está el trámite de la parte de I+D+I, donde se realiza el proyecto y se generan las deducciones fiscales y por otro lado el inversor que lo que realiza es una aportación de capital a la agrupación de interés económico. Otra de las preguntas habituales es cuáles son los plazos, qué plazos se manejan para realizar esta operación. Pues para empezar, todas las agrupaciones de interés económico tienen que estar constituidas, bueno, las constituimos a principio de año o incluso un poco antes, a final del año anterior. ¿Cuál es el objetivo de esto? Poder dar soporte a proyectos que empiezan desde principio de año, ya que los derechos fiscales que genere esta operación corresponderán con la parte del proyecto que haya cubierto. Por lo tanto, si el encargo se inicia en el mes de julio, podremos soportar dentro de la agrupación de interés económico los gastos realizados por la empresa desde julio. Entonces, con el objetivo de maximizarlo, intentamos que cubran todo el ejercicio fiscal, es decir, de enero hasta diciembre.
A partir de ahí, el siguiente plazo, y eso lo sabemos hacer, como decíamos, en el primer trimestre o incluso un poco antes. El proyecto va evolucionando y es normalmente en el tercer trimestre donde se empieza a solicitar una certificación ex ante. ¿Por qué se solicita, vamos a decir, tan tarde? ¿Por qué no se solicita al principio de año para tener garantías de que el proyecto va a ser I+D+I, para saber qué derechos puede generar? Haciéndolo en el tercer trimestre, lo que conseguimos es saber cómo ha ido avanzando el proyecto hasta esa fecha, tenemos mucho más datos y podemos defender mucho mejor la calificación de I+D o de innovación de este proyecto. Por lo tanto, la certificación de NAAC será mucho más ágil y la obtención del informe motivado será mucho más sencilla. En el último trimestre, como decíamos, en el Q4, es donde empiezan a participar los inversores, donde empiezan a valorar en qué proyectos quieren participar y a realizar su aportación. Y una vez finalizado el proyecto, es decir, a partir de enero del año N+1, se empieza a realizar la certificación que llamamos ex post. Es la certificación donde ya no solo decimos lo que se iba a hacer, sino que además aportamos todas las evidencias y justificamos todos los gastos realizados, así como las evidencias de las actividades realizadas. Por lo tanto, obtendremos una certificación que refrenda la calificación que nos habían expuesto antes en el ex ante y, aparte, pasamos una auditoría de gastos que justifica que toda la contabilidad que se ha realizado del proyecto es correcta. A partir de ahí, lo que nos queda es, una vez obtenida esta certificación, disolver la AIE, que normalmente se realiza en fechas cercanas o a posteriori de la presentación del impuesto de sociedades de las empresas inversoras, para garantizar que todo el proceso se ha cumplido correctamente y, una vez pasado esto, disolver las agrupaciones de interés económico y que sean reabsorbidas por la empresa desarrolladora del proyecto. ¿Qué conseguimos con esta absorción por parte de la empresa de I+D? Recupera la propiedad intelectual del proyecto. Por lo tanto, todo este trabajo que han realizado vuelve a ser propiedad de ellos y pueden empezar a comercializarlo y pueden empezar a explotar. A modo de ejemplo muy esquemático, os quería, pues, presentar algunos con los que hemos trabajado y mostrar un poco cuáles son los retornos que se pueden obtener. ¿Vale? En el caso de un proyecto de I+D+I que estaba vinculado al sector aeronáutico, es un desarrollo de nuevas soluciones para aviónica, vinculado a drones, y tenía un presupuesto de 2,6 millones de euros. La calificación del proyecto fue I+D+I y entonces nos daba un retorno fiscal de 1.700.000 desglosado en algo más de 1 millón, casi 1.100.000 en deducciones fiscales y unos 650.000 euros de ahorro en BINs. Entonces, ¿qué inversión necesitábamos? Bueno, en ese caso lo que solicitamos fue una inversión de 1.340.000. Como podéis observar, la inversión que entra es 1.340.000, el retorno que se obtiene es 1.742.000. En este caso, pues bueno, hay casi 400.000 euros, bueno, 402.000 euros exactamente de beneficio para los inversores. ¿Entre qué fechas se realizó la inversión y cuáles eran los plazos óptimos? Pues bueno, entre agosto y noviembre, con esa rentabilidad del 30%. Y el retorno que se obtuvo, efectivamente, es tanto deducción fiscal como bases negativas. Otro proyecto un poco más pequeño en sector alimentación, donde consistía en el desarrollo de un nuevo proceso productivo, calificado como innovación. Y aquí lo que quiero mostrar con este segundo ejemplo es que, como antes veíamos en un proyecto de I+D, que el ahorro que se obtenía por deducción fiscal era superior al que se obtenía por las BINs, en el caso de los proyectos de innovación es al revés. En muchos casos me preguntáis ¿en qué situación puede interesar más un proyecto de I+D o un proyecto de innovación? La realidad es que los proyectos de innovación interesan más a empresas que puedan tener ya una serie de deducciones propias o que por cualquier motivo en ese ejercicio vayan a pagar menos cuota, pero sí puedan absorber las BINs. Es importante matizar que las BINs resultantes de esta operación no son exactamente las mismas BINs que podemos tener acumuladas en nuestras empresas, sino que se reflejan como ajuste extracontable. Por lo tanto, es perfectamente compatible con BINs que podamos tener acumuladas, y a la hora de su aplicación lo que realizamos es, primero, ese ajuste extracontable que
se resta del resultado del ejercicio, luego aplicaremos las BINs con los límites legales que tenemos establecidos actualmente y sobre esa cuota que nos resulta de haber minorado la base con ese ajuste extracontable y con las BINs, luego practicaremos la deducción con un límite del 50%. Como veis, en este caso, en el proyecto también teníamos una rentabilidad de un 30%, lo que nos hace que para conseguir casi 500.000 euros de ahorro, la inversión necesaria fuera de 384.000. Y en este caso, pues como veis, la inversión se empezó a gestionar en agosto y los últimos inversores entraron en diciembre. Quería aprovechar y comentaros también para que tuvierais un poco más de visión de la tipología de proyectos y para, ya que os había dicho antes que casi todos los proyectos que tenemos, y en este caso los que tenemos activos a día de hoy, todos encajan bastante con temas sensibles, pues que tuvierais una idea de los proyectos que hay, las tipologías de proyectos que están pues con financiación pendiente a día de hoy, ¿vale? Pues, por ejemplo, asociado a temas de ecología y medio ambiente, pues el diseño y desarrollo de un nuevo sistema de extracción de sedimentos en embalses, donde a día de hoy tenemos una calificación como I+D+I, que está en proceso de obtención del certificado, donde la inversión pendiente es algo superior a 800.000 euros y está desarrollado por una empresa mediana que está apostando por este nuevo proyecto para dar un salto en su crecimiento. El presupuesto total del proyecto era de 1,5 millones. El otro proyecto asociado a alimentación es el de identificación de pautas anómalas de comportamiento en lechones recién paridos en distintos corrales, ¿vale? Pues va asociado también a una inversión que queda pendiente de financiar de algo más de 900.000 euros con un presupuesto de proyecto de algo más de 1 millón, bueno, tenemos puesto 1.700.000, yo digo que es algo más de 1.700.000, pues orientado a salud animal, que luego va vinculado a alimentación, como os decía, y en este caso también es una empresa mediana, incluso conociéndola os diría que es rozando el pequeño, ¿vale? Es una pyme. Como podéis ver, la mayor parte de las empresas que desarrollan estos proyectos son empresas que su objetivo es crecer. Rara vez se acoge a la parte de buscar financiación la gran empresa, que sabemos que tiene otras vías de financiarse, que tiene una serie de mecanismos tanto bancarios como de apalancamiento que le permite buscar financiación de otras maneras. Vinculado al desarrollo de vehículos eléctricos, es decir, tanto un vehículo robótico como una aeronave eléctrica, tenemos dos proyectos que están agrupados bajo una misma agrupación de interés económico y que en este caso el proyecto era de casi 12 millones de euros y tiene una financiación pendiente de 3,5 millones. En este caso, este proyecto además, como viene de años anteriores, la certificación está en proceso, pero ya disponemos de todas las certificaciones del año anterior, sobre todo de la ex ante, que nos garantiza las calificaciones de estos proyectos. Por último, asociado al sector farmacéutico, pues hay un proyecto de diseño y desarrollo de una ruta de síntesis enzimática para obtención de DHA. En este caso, el proyecto es bastante más pequeño, por eso os decía antes, los proyectos no todos tienen que ser proyectos de 12 millones, hay proyectos más pequeños que, siendo proyectos disruptivos y siendo de I+D, encajan dentro de una operación de tax lease. En este caso, el presupuesto son 500.000 euros y a día de hoy queda pendiente de financiar unos 270.000. De aquí en adelante, pregunto cómo vamos de tiempo. Elena, no sé Pues si... a ver, por ahora vamos bien, son las 10:12 y yo creo que tenemos 3 o 4 minutitos más Perfecto, y nada, pasamos, si os parece, al turno de preguntas, que parece que se está animando. estupendo. Nada, como un barniz añadido de imagen de Leighton y por qué puede merecer la pena trabajar con nosotros, es cierto que a día de hoy, cuando necesitas contratar un servicio, yo normalmente digo que las empresas grandes se entienden mejor con las empresas grandes, las empresas pequeñas se entienden mejor con las empresas pequeñas. Nosotros
a día de hoy contamos con la ventaja de que hemos crecido muy rápido en poco tiempo, por lo tanto tenemos todavía mentalidad de empresa pequeña, de trabajo cercano, además hemos intentado distribuyendo oficinas por toda España el seguir funcionando como pequeñas unidades que están cerca de cada uno de nuestros clientes y al mismo tiempo tenemos tamaño suficiente como para poder asumir grandes proyectos y tenemos tanto la trascendencia nacional como internacional para poder resultar fiables de cara a las empresas que se acercan a nosotros. El equipo de profesionales que tenemos, que antes decía Elena que somos algo más de 400, yo voy perdiendo el ritmo, creo que ya nos estamos acercando a los 500. Siempre cuento a modo de broma que cuando empezamos en España todos decíamos di que somos alguno más para que no parezca que somos tan pequeños. Ahora ya no hace falta, pero la realidad es que ya no sé cuántos somos. Cada vez que me acerco a alguna de las oficinas aparece gente nueva, caras que no conoces y no sabes si es que te has olvidado de ellos o es que realmente hemos incorporado gente nueva, que suele ser la realidad, ¿vale? Y como os decía, pues al final tenemos profesionales que tienen bastante tradición y luego vamos incorporando gente nueva que se va formando. Y por metodología, pues bueno, como puede ser la Cámara de Comercio, donde a base de formaciones, de eventos, de patrocinios, lo que intentamos es acercarnos a las empresas a través de estos partners que para vosotros son partners de confianza, que llevan prestando el servicio mucho más tiempo que nosotros y que al final, pues bueno, nos permiten acercarnos a empresas. Parece que Carlos, Elena, aquí ya incluso Carl- con Carlos, puesto preguntas. Dime. perdónanos, Carlos, que creo que se te ha cortado un poquito la imagen y el final no se te ha escuchado. Si lo puedes volver a repetir, no sé si estás teniendo problemas con la línea de internet, pero se te ha cortado un par de veces y al final, el final justo no lo hemos escuchado. ¿Se Vale, lo puedes pues, repetir? pues entonces esta parte además es imprescindible porque estamos aquí con la Cámara de Comercio, entonces imprescindible contarlo, ¿vale? Yo decía que una de las formas principales que tiene Leighton de llegar a las empresas es a través de nuestros partners, ¿vale? Con los que realizamos formaciones, eventos como el de hoy o patrocinios que realmente nos acercan a un montón de empresas a las que nosotros solos no podríamos llegar y lo hacen además a través de, pues, de entidades como puede ser la Cámara de Comercio, que son fiables, que son de reconocido prestigio y de las que todas las empresas que estéis asociadas, pues ya tenéis una confianza y una tradición con ellas que nosotros no vamos a poder igualar en el corto plazo. Y en cambio, ¿qué es lo que ofrecemos? Pues una auditoría, una primera foto gratuita para poder identificar cuáles son los incentivos que mejor se pueden adaptar a cada una de las empresas y, por otro lado, una serie de condiciones especiales con una bonificación añadida para las empresas que llegan a través de nuestros partners. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Desde luego ha estado súper interesante. Es más, ha habido una serie de preguntas. Hemos tenido un número importante de preguntas que ya se nos han formulado. Y bueno, empezamos por la primera. ¿Se puede acumular estas deducciones con otras deducciones de IT e ID siempre que no se supere el 50%? Correcto, es decir, entre ambas máximo podremos aplicar el 50% y a nivel de tratamiento tendrán el mismo que el de cualquier otra deducción, es decir, la podremos utilizar en años sucesivos, es decir, si por lo que sea nos interesa, porque este año tenemos liquidez, realizar una inversión superior a lo que sería nuestra inversión óptima y generamos una deducción superior a la que podemos utilizar, el excedente lo podremos utilizar en los años sucesivos. Pero es importante, de acuerdo con los criterios establecidos hace algo más de un año por la Dirección General de Tributos, que año a año vayamos consignando la deducción que se va generando, bien sea por proyectos internos de I+D o de innovación, o bien sea por inversiones en tax list, porque si no nos obligarán a realizar una declaración rectificativa que modifique ejercicios cerrados.
De acuerdo. Creo que esta pregunta viene a raíz de este comentario, pero yo te la formulo igualmente. ¿Qué Sí. pasa si se realiza una inversión óptima y se rebasa el 50% de la cuota máxima? ¿Estas deducciones son acumulables para ejercicios posteriores y durante cuánto tiempo? Correcto, vale. Es decir, la única forma, es decir, nosotros cuando calculamos la deducción óptima, no es que lo hagamos, cuando decimos, suele ser entre un 10 y un 12%. Ese es el número redondo de cálculo rápido si lo hacemos pensando en una empresa, mirando únicamente su beneficio antes de impuestos y sin pensar que tenga ninguna deducción. Realmente, cuando hacemos un cálculo de una operación de estas para una empresa que quiere invertir, realmente miramos las PINs que pueda tener, miramos si tiene deducciones propias y hacemos el cálculo contando con todo esto para buscar esa deducción óptima. Aún así, como bien decíamos antes, hay casos en los que la empresa dice, mira, en este momento tengo liquidez y me interesa hacer este desembolso. Por lo tanto, si es por encima del óptimo, por encima de lo que puedes utilizar en el corto plazo, tendremos años sucesivos para poder dar salida a estas deducciones. Perfecto. A ver, tenemos uno de los participantes está interesado quizá en poder formar parte del club de inversores, por decirlo de alguna forma. Y nos pregunta, ¿cómo encontráis a inversores y promotores I+D? Y la siguiente pregunta es, ¿pueden participar inversores particulares, por ejemplo, empezando por 5.000 euros? Te diría, a ver, ¿cómo los encontramos? Pues normalmente, como decía antes, nuestro primer rango de búsqueda es nuestro ecosistema de clientes que ya son de Layton, es decir, tanto para los promotores como para los inversores. Es decir, arrancamos mirando sobre todo los promotores, como decía, son empresas que ya han trabajado con nosotros y lo que hacemos es dar una respuesta a una necesidad que puedan tener de monetizar esa deducción. Los inversores, pues tenemos empresas con las que trabajamos y sabemos que dan un beneficio elevado y son los primeros a los que se los ofrecemos. A partir de ahí, nuestra segunda línea y de la que a día de hoy no hemos pasado son nuestros partners, ¿vale? Es decir, ofreciéndolo a través de nuestros partners, como puede ser en una jornada como esta. Quien venga a través de la cámara, pues efectivamente, como decíamos antes, le haremos el estudio, le daremos las mejores condiciones posibles y ¿cuál es la inversión mínima? Como empresa, la inversión mínima que estamos aceptando a día de hoy son 100.000 euros, como particular son 50.000. ¿Vale? Ah, Entonces, bueno, es bien, cierto bien. que está abierto, por así decirlo, al público en general, pero con unos mínimos. Es decir, porque Vale. viendo los volúmenes que tienen las agrupaciones de interés económico, lo que haría sería incrementar muchísimo la burocracia si Ya. metemos inversores más pequeños para cubrir, pues eso, aunque sea medio millón de euros, si lo hacemos con cantidades más pequeñas nos lleva a demasiado papeleo que al final Ya. hace que no sea ágil. Vale. Si el retorno de al menos el 120% está garantizado vía deducciones, no sé si lo he entendido mal, pero la deducción por parte del inversor está ligada a la rentabilidad de la compañía I+D+I, o independientemente de cuál sea el beneficio de esta compañía, el inversor se puede aplicar el 120. ¿Sí o no? Independientemente, es decir, cuando un inversor entra, le damos unas condiciones, es decir, que van asociadas al proyecto y el proyecto en este momento deja de ser de la empresa de I+D+I, pasa a ser de la agrupación de interés económico. Entonces, siempre que ese proyecto se ejecute, esa rentabilidad la vamos a poder garantizar. ¿Cuáles son las posibilidades de que el proyecto no se ejecute? Pues normalmente que no tengamos control sobre el proyecto o que hayamos hecho entrar al inversor en el primer o segundo trimestre del año. Por eso decimos que los inversores empezamos a buscarlos en el último trimestre, cuando ya sabemos que el 75-80% del proyecto está ejecutado, pasamos una auditoría de esos proyectos, validamos que realmente la ejecución está siendo correcta, que el gasto que esperábamos se está cumpliendo y entonces podemos garantizar a los inversores que pueden entrar con seguridad. Por poner un ejemplo, si una empresa nos dice que el proyecto se va a gastar 10 millones de euros en un año y en septiembre-octubre sabemos que lleva gastados 8, vamos en línea para poder generar todos los derechos fiscales que necesitamos. Si en septiembre-octubre lleva gastado medio millón de los 10, asumimos que no podremos realizar esa operación porque quien entre como inversor no va a obtener el retorno necesario. Vale. En este caso, las certificaciones SPOT son 100% acreditadoras de la aplicación de la deducción ante una inspección o no. Bueno, es decir, lo que solicitamos es la certificación SPOT, que es la acreditación que nos pide Hacienda
para poder realizarlo y añadimos el informe motivado vinculante, ¿vale? Es decir, tanto el ex ante como el ex post para dar una garantía añadida. Vale. Tenemos un asistente que nos pregunta desde Canarias. Entiendo que el importe total de las deducciones que existen en Canarias, superiores en un 80% a los de la península, pueden revertir a una AIE de empresas con ubicación en territorio peninsular. Siempre que la empresa de I+D+I estén ubicadas en Canarias, ¿existe esa posibilidad? Vale. No sé si lo he leído bien, si Sí, se sí, me ha sí. entendido bien. Lo he Vale. entendido perfectamente, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Es cierto que las deducciones en Canarias son mucho más rentables. Cuando combinamos inversores y promotores que están en Canarias, hay cero problema. Cuando combinamos inversores y promotores en diferentes regímenes fiscales, la prudencia nos lleva a acogernos al régimen menos favorable. Por lo tanto, para un proyecto desarrollado en Canarias que genera una deducción mucho más alta, lo ideal es una AIE en Canarias y aparte un inversor canario, porque si metemos un inversor nacional, no vamos a poder garantizar que Hacienda Nacional le permita aplicarse la deducción generada por un proyecto canario. Por lo tanto, vamos a decir, vamos a jugar a canarios con canarios, igual que en regímenes fiscales como los forales en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, también no se pueden hacer agrupaciones de interés económico, es otra herramienta propia para ellos que utilizan y no podemos meter inversores forales para proyectos nacionales ni canarios. Correcto. Vale, nos pide, ya nos lo facilitará si es posible, si tenéis oficina en Las Palmas de Gran Canarias, porque esta persona le gustaría entrar en contacto con vosotros. Vais a tener, ya os adelanto que vais a tener el contacto, por supuesto, de Leighton a través de Carlos Rodríguez y efectivamente él os podrá poner en contacto con la oficina o los asesores que tengáis más cerca, entiendo, ¿verdad, Carlos? Correcto, y desde, te diría algo más de año y medio, tenemos oficina en Gran Canaria, por lo tanto... Muy bien, genial. Sí, Vale, sí. pues se lo facilitamos entonces. Otra persona nos pregunta, yo tengo un proyecto, ¿cómo sería el procedimiento para ser financiado? Vale, A ver. el primer dato es, a estas alturas de año vamos muy tarde, ¿vale? Pero de cara al ejercicio siguiente, es decir, para un proyecto directamente es estar en contacto con ellos y analizar el proyecto, validar mediante esa certificación ex ante que el proyecto efectivamente es de I+D o de innovación. Y luego ya nos encargaremos de buscar los financiadores y que entren, pero básicamente es el mismo proceso que el de obtener unas deducciones, solo que con un acuerdo añadido con la agrupación de interés económico para realizar el proyecto bajo esta subcontratación. Perfecto. ¿Pueden las fundaciones cuya participación en el Fondo Social es mayoritariamente pública participar en la AIE como entidad promotora? Como entidad promotora, sí, como entidad promotora sí, y es más, las fundaciones, es decir, como suele ocurrir con muchos centros tecnológicos o al final son empresas que desarrollan proyectos de Yo no te oigo, Carlos. No sé si el resto estáis escuchándole. No, Miriam, se ha cortado se ha otra vez. cortado. Sí. A ver Carlos, si vuelve otra vez Carlos, comentarle que dé Vale. respuesta sí, otra vez. nos está escuchando, yo creo. A ver, Sí, Carlos. yo os oigo Vale. perfectamente. Pues es que se te ha congelado Vale. la imagen y con ello la voz pues se te ha ido. No, si Perdón. vuelves a empezar, Sí, venga, sí, perfecto. repito, decía que las fundaciones sí que pueden y además en muchos casos pues los centros tecnológicos que son fundaciones son una de las Perfecto. principales entidades a nivel nacional de desarrollo de proyectos y una de las empresas más habituales en participar en agrupaciones de interés económico para buscar un retorno añadido de esos proyectos y poder ceder la deducción que ellos no van a utilizar. Vale. A ver, nos preguntan, ¿cuál es tu opinión? Que aquí ya, cuando preguntan eso, dices, uy, respecto a este tipo de deducciones en función de la posible nueva legislatura que parece orientada a tratar de reducir estos instrumentos y aumentar la fiscalidad en las empresas. ¿Qué pasa si se invierte hoy y cambia la ley antes de la declaración IS? Entiendo que podría aplicar retroactividad y puedes quedarte
colgado. Es cierto que este es uno de los miedos que nos asaltan a todos cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿eh? Y cada vez que hay unas elecciones. Y además yo digo que el sistema de innovación en general se congela, es decir, que hay subvenciones que todos estábamos esperando que la... Ay, Carlos, otra vez te has congelado. A ver. Hola. Carlos. Muy buenas. Ahora. A ver, Jo, vamos a vale. intentarlo. Venga. Sí, de verdad que yo estoy quieto en el mismo sitio Ya, y no hay pero nadie más son ahora conectado, caprichos por del lo tanto me directo. extrañaría. Nada, Sí, nada, sí, nada. sí. De vez en Nada. cuando pasa. Nada, os comentaba que es cierto que la incertidumbre cuando va a haber un cambio de gobierno siempre nos asalta y que el sistema general de innovación se congela bastante en lo que es convocatorias de subvenciones y otros temas. Sin embargo, en el ámbito de las deducciones, que es lo que afecta para las operaciones de tax lease, vamos a decir que responde a normativa europea, a incentivo europeo de que seguimos siendo muy por debajo del gasto nacional en I+D+I, y es un incentivo que cada vez que alguien se plantea revisarlo, la revisión es al alza. Es más, vemos en casos concretos con coyunturas complicadas como fue el COVID y que todos decíamos, menos actividad de las empresas, menos beneficio, van a intentar recortar algo, y lo que ocurrió es que sectores que consideraron sensibles durante ese periodo se subió la deducción asociada. Por lo tanto, y no pondría nunca la mano en el fuego porque estamos hablando de gobiernos y de política, pero la realidad es que es un incentivo que gobierno tras gobierno lo ha ido apoyando, y ha ido sacando normativas que lo fomenten y nos ha ido dando herramientas para poder ir utilizándolo. Bien. A ver, por aquí nos insisten. No me queda claro muy bien los plazos del third spokes. Parece que se obtiene entre Q4 y Q2 del siguiente ejercicio. ¿No es un plazo corto? ¿Qué pasa si no llega el plazo de la presentación del IS sin haber obtenido ese informe? Vale. Normalmente las certificaciones, las que hacemos cualquiera para las empresas, que es sobre un proyecto interno, las arrancamos a partir de terminado el año, es decir, a partir de enero del año siguiente, y la duración de una certificación suele ser alrededor de 6, 8 semanas, y el tiempo que podamos tardar nosotros en elaborar la documentación necesaria para esa certificación suele ser algo menos, en torno a un mes. ¿Qué nos ocurre en el caso del tax lease? Que son proyectos que ya hemos certificado antes con la certificación ex ante, que hemos ido haciendo un seguimiento muy exhaustivo. Por lo tanto, no voy a decir a 1 de enero, que estamos todavía de resaca de Nochevieja, pero pasado el Día de Reyes podemos arrancar ya con estas certificaciones y tenerlas bastante Vale. Carlos, te has vuelto a congelar. listas. Bueno, entendemos que efectivamente el plazo llegaría, como decías, tras Navidad, vale, visto Sí. desde estas fechas. Es que te has vuelto a congelar, un poco por resumir. Oh. Nos queda una última pregunta, que tampoco le queda claro cómo se accede como promotor. Entiendo que hay que presentar el proyecto a Leighton, ¿es así? Sí, claro. Vale. Al final, para poder trabajar con nosotros como promotores, lo primero es un análisis con nosotros del proyecto y de la elegibilidad que pueda tener. Perfecto. Bueno, pues yo creo que todas las preguntas que se nos han sido formuladas nos las ha resuelto muy bien. Afortunadamente hemos podido continuar, que parecía que teníamos dificultades de conexión, pero perfecto, Carlos, al final lo hemos logrado. Misión cumplida. Sí. Muchas gracias. La sesión daría, desde luego, para mucho más. Lamentablemente hemos agotado ya el tiempo. Os haremos llegar, como os decía, a todos los que nos habéis acompañado el enlace a la grabación por si queréis revisarla, incluso compartirla, y el contacto de Leighton para que podáis enviar las consultas. Carlos, desde luego, estará encantado de poder resolver todas las dudas. Aprovecho para recordar a aquellos que aún no sois socios del club, a que os animéis a llamarnos, a preguntarnos,
a que nos consultéis cómo podemos ayudaros a acercaros a vuestros potenciales clientes. Estaremos encantados de que forméis parte del club. Gracias a todos por acompañarnos y os esperamos en próximas sesiones. Muchas gracias de nuevo a Carlos, a Leighton, por darnos luz en este tema tan interesante. Muchas gracias a la cámara. Gracias.